Violencia intrafamiliar. Para comenzar a referirnos a la violencia intrafamiliar, debemos primero definir el concepto de violencia en su amplia y primera forma, ya que será el que utilizaremos como referencia para definir las diferentes clasificaciones de violencia. Violencia. Se trata de un proceder deliberado que provoca daños físicos o psicológicos a otro. Se trata de imponer algo por la fuerza, obligar o de obtener algo, sea esto un objeto o una persona. La violencia necesita de una víctima y de un victimario. Más allá de la agresión física causada, la violencia puede dejar secuelas emocionales en las personas en las que se genera, así también como secuelas físicas. Violencia intrafamiliar. Esta clase de violencia se produce dentro del seno familiar. Suele ser un variante común de violencia, aunque sean pocos los hechos denunciados por miedo o vergüenza. Constan diferentes maneras de ejercer este tipo de violencia, ya sea aislando al individuo, intimidándolo, acusando, negando, amenazando o abusando física o emocionalmente de uno o varios integrantes de la familia. Clasificación de la violencia intrafamiliar. Dentro de las diversas maneras en que puede desarrollarse la violencia intrafamiliar, existen subdivisiones que hablan acerca del destinatario de la agresión y quién es aquel que lo provoca. Además, según el abuso que se utilice, podemos también clasificarla. Violencia física. El victimario utiliza el miedo y la agresión de modo que paraliza a su víctima y le genera un daño corporal, ya sea con golpes u objetos tanto encontrados en el lugar o atraídos especialmente. En la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, los padres de familia son aquellos responsables de propiciar este tipo de abuso, y aunque son los menos, también se han observado casos en los que es la mujer la que golpea a sus hijos y a sus maridos. Algunos expertos han destacado que el maltrato físico está estrictamente relacionado al maltrato emocional o psicológico. Violencia sexual. Se destacan los casos en los que el victimario exige a la víctima privándola de su libertad a tener relaciones sexuales o algún contacto de esta índole, sin el consentimiento de la otra parte. Por lo general, el agresor tiene como objetivo ofender y denominar a la otra persona, y dentro de esta clasificación podemos encontrar los siguientes tipos de violencia sexual. Incesto, por ejemplo, es aquel tipo de relación sexual en que personas que comparten o descienden de la misma sangre conciben una relación con el consentimiento de ambas partes, sea la manera que sea para que se realice tal convencimiento. Abuso sexual. Se da cuando un individuo exige a otro que satisfaga sus necesidades en el campo sexual, sea esto con exponer sus genitales o tocando su cuerpo sin su consentimiento. Este tipo de abuso se puede producir en cualquier lado, no solo dentro del seno familiar. Violencia emocional. Como su nombre lo indica, lastima las emociones, es decir, mediante humillaciones, insultos, amenazas o prohibiciones. El victimario hiere a un miembro de su familia. Esto genera en la víctima una sensación de inseguridad que se refleja directamente en el autoestima, tanto como en quien lo sufre en carne propia como en aquellos que se presencian este tipo de violencia. El agresor suele manipular emocionalmente a las víctimas, queriéndose mostrar como protector para luego seguir procediendo de manera violenta. Violencia económica. Un sujeto puede provocar un desequilibrio en la víctima acusando un mayor ingreso financiero o aprovechándose de esa situación para imponer sanciones o quitar bienes materiales. También se considera violencia económica cuando el marido no desea que su mujer trabaje o viceversa, aunque sin su consentimiento. Este tipo de violencia quizá es más visible que la física, ya que estas amenazas, insultos y ofensas se realizan tanto en privada como en forma pública. Medidas de prevención para la violencia intrafamiliar. Si identifica que usted experimenta una de las características del ciclo de la violencia, acuda al agente del Ministerio Público y busque ayuda. Resguarde sus documentos así como los de sus hijos en una casa de algún familiar. Si su pareja o el agresor se pone violento, retírese inmediatamente. Acuda a buscar ayuda a las instituciones especializadas, Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar, DIF municipales, para buscar refugio temporal. Llame al 066 para pedir ayuda a la policía.